la señora más de lo mismo, Claudia Sheinbaum, con un cinismo a ultranza, descalifica la política de Calderón, que dice que porque hizo la guerra al narcotráfico y además se hizo el obsiso, que no sabía que al secretario de Seguridad que puso al frente, García Luna, estaba coludido con el narcotráfico. Y que cómo era posible que hubiera hecho esa guerra sin respetar los derechos humanos que ella defiende con su política de abrazos y no balazos, y de atacar las causas, y utiliza la sentencia que se dictó a García Luna de 38 años de prisión, a reserva, eso no lo dijo, de que si el Departamento de Justicia de Estados Unidos le propone a García Luna ser testigo protegido, es obvio que García Luna va a involucrar al narcopresidente, como ya lo hizo en una carta que estaba coludido con el narcotráfico. Y quizás esa forma de descalificar a Calderón y a García Luna sea para encubrir o tratar de distraer la conducta delictiva del narcopresidente al haber cometido el delito en contra de la administración de justicia, porque sin tener facultades constitucionales dejó en libertad a Ovidio Guzmán cuando ya había sido detenido. Y ese delito se tipifica por el artículo 225 del Código Penal Federal. Y es obvio que no se va a ejercer acción penal por la Fiscalía General de la República en contra del narcopresidente. Sin embargo, la señora Sheinbaum, pues como es más de lo mismo, trata de proteger la conducta ilícita del narcopresidente para que éste quede impune, y utilizar de pretexto al señor Calderón, que no fue una perita en dulce, para hacerlo responsable de que el país se encuentre inmerso en un mar de sangre. Y para evidenciar el cinismo de la señora presidente en defensa del narcopresidente, involucrando y haciendo responsable a Calderón de la delincuencia organizada en su apogeo, al haber hecho, según ella, la guerra, y poner al frente a un individuo corrupto como es García Luna, me permito exhibir las declaraciones de esta señora así. Es posible que al frente de una guerra declarada, primero, ¿cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. Bueno, la señora Corcholata no pasa de ser una tapadera
del que fue presidente de México, pues es responsable de la masacre de más de 200,000 mexicanos a manos de la delincuencia organizada, al haberles obsequiado su política de abrazos y no balazos, que es la política errada y además inhumana que está adoptando la señora Corcholata, porque es más de lo mismo. Y por otro lado, le quiero replicar que no se trata de una guerra que inició Calderón con la delincuencia organizada, sino que se trata de una facultad u obligación que le concedió el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal, que señala que son obligaciones y facultades del presidente de la República promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia. Es decir, que no se trató de una guerra por parte de Calderón, se trató de que se observara la ley por parte de la delincuencia organizada. ¿Y cómo? Pues utilizando el monopolio de la justicia, que es la que le concede el artículo 89 de la ley de leyes. Y asimismo, la señora Sheinbaum pues está demostrando ser un fracaso anunciado, porque sigue con el mismo entreguismo hacia la delincuencia organizada, defendiendo los derechos humanos de estos inhumanos y salvajes y bárbaros delincuentes, en lugar de proteger los derechos humanos de las personas inocentes. Y a mí me parece que tiene una conducta muy perversa, muy mezquina, porque está haciendo leña del árbol caído en contra de García Luna. Pues a este sujeto pues ya lo sentenciaron a 38 años de prisión, pero la señora quiere descargar toda la ineficiencia del narcopresidente, de que la delincuencia se adueñó de todo el país, en García Luna. Y si bien es cierto que García Luna se coludió con la delincuencia, pues también el narcopresidente se coludió con el cartel de Sinaloa y de los Zetas. Pues existen dos investigaciones de la DEA en donde consta que recibió $2 millones de dichos carteles en el 2006 a $7 millones en el 2018, más las cantidades que recibió del Mayo Zambada, según declaración del mismo Mayo, en testimonios que dio a la periodista afamada Anabel Hernández en su libro Historia Secreta. Pero por otro lado, la señora Sheinbaum está cometiendo una verdadera atropello, una verdadera ofensa al pueblo de México, pues en lugar de echar atrás la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos como el INAI, que fue un capricho del narcopresidente, está utilizando su atril presidencial para hacer responsable a Calderón de lo que el señor
narcopresidente toleró en su administración al volverse alcahuete de la delincuencia organizada. Y por otro lado, su política de abrazos y no balazos, pues es en contradicción o en contravención a sus obligaciones establecidas en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Federal. Y otro error garrafal es que afirme que su política es la de abrazos y no balazos, la de defender los derechos humanos de los delincuentes. Pues aquí no se trata de sostener una política privada, una política convenenciera para apoyar la cuarta transformación que le heredó el narcopresidente. Aquí se trata de cumplir su juramento de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y la señora presidente, pues se está saliendo del marco de la Constitución. Y por otro lado, pues también es el hazmerreír del mundo, porque hizo declaraciones en contra de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que estaba llevando una política de barbarie al utilizar la fuerza y la violencia para acabar con la delincuencia, porque ella sigue con su política de abrazos y no balazos, de atacar las causas para conseguir los fines supuestamente de pacificar al país. Y pues ello es una evidente falta de reflexión y de cuidado de lo que está declarando en contra de un presidente que hizo la pacificación de Salvador, que es un país pequeño pero ingobernable, y sin embargo logró el propósito. Y la señora Sheinbaum, en lugar de aceptar que su política de abrazos y no balazos no va de acuerdo al marco constitucional, defiende esa política errada y caprichosa para darle continuidad al desgobierno que llevó el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Y para estar en contexto del ridículo que hizo a nivel internacional, me permito exhibir la contestación, o mejor dicho, el señalamiento y posicionamiento que hace Nayib Bukele como presidente de El Salvador al mundo para lograr la pacificación de El Salvador, que se ha convertido en el lugar más más vivible y más pacífico en relación con la República Mexicana, así. Discurso de Nayib Bukele que destroza a la presidenta de México por criticarlo y estar en contra de combatir a los delincuentes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, critica el método del presidente Nayib Bukele para combatir la delincuencia. Ella tiene el método en su gobierno de abrazos y no balazos. Hola amigos, y seguid. El método de Nayib Bukele se ha vuelto muy famoso en todo el mundo y se ha expandido en muchos países de América Latina y Europa que desean tener los mismos resultados que en El Salvador. Así como muchos admiran al presidente Nayib Bukele, existen personas en los medios de comunicación y otros mandatarios de algunos países que lo critican duramente por sus medidas, acusándolo de faltar a los derechos humanos de los delincuentes y no respetar la democracia.
La presidenta de México fue cuestionada sobre qué opinaba sobre las medidas de Bukele y de cómo se ha extendido en Centroamérica. Esto respondió en la entrevista, veámoslo. El discurso de punitivista de la mano dura está siendo muy popular en América Latina, ¿no? Desde El Salvador, Ecuador, Argentina, ahora también, ¿no? Militares en Rosario, esa propuesta. ¿Qué le diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura, sobre este tipo de enfoque? Él tiene su política y nosotros tenemos la nuestra, ¿no? Y yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Bueno, con estas declaraciones la señora confiesa, acepta que no está cumpliendo su juramento de respetar la Constitución General de la República y las leyes ordinarias, pues está aplicando su santa voluntad en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada en general. Aquí no se trata de imponer políticas personalizadas o privadas, se trata de sujetarse al imperio de la Constitución, y ello es síntoma de que estamos viviendo en un régimen autocrático. Una prueba de ello es que se logró la reforma a la Constitución respecto al nombramiento de ministros, magistrados y jueces por medio de voto popular, violando la independencia y la soberanía de la Suprema Corte, y al hacer la desaparición de otros órganos autónomos como el INAI, pues se acaba con la división de poderes, porque la Suprema Corte y el INAI, que pasa a la dirección de la función pública o Secretaría Anticorrupción de México, pues es algo que va a quitarle la autonomía y la independencia, y no va a haber una verdadera transparencia, porque como ya no va a ser un órgano autónomo, al igual que la Suprema Corte, pues van a ser organismos a modo que van en contra del concepto de república y de democracia. Y consecuentemente, pues estamos viendo la terminación de nuestro sistema político mexicano, y además se ratifica que la señora presidente va a seguir con la política de abrazos y no balazos, y nos va a dejar al amparo de la delincuencia organizada, porque no está obedeciendo el Estado de Derecho, que ya no existe. Está obedeciendo una herencia política que le dejó el narcopresidente para imponer una cuarta transformación, que es un sistema comunista. En conclusión, la señora presidente no tiene calidad moral para hacer leña del árbol caído, en contra de García Luna. Pues él ya fue condenado a 38 años de prisión, y tampoco tiene por qué hacer descalificaciones a Calderón, pues el narcopresidente nunca actuó en su contra, como tampoco lo hizo contra Peña Nieto, de tal forma que no tiene por qué descargar la ineficiencia y el fracaso del gobierno del narcopresidente y ahora de esta presidente en personajes del pasado. Y se reafirma una vez más que estamos en presencia de un fracaso anunciado de la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias.